Hola, bueno, hoy es 25 de octubre 2022. Muchas gracias para los que me han dado ánimo con el tema del libro digital. Eso es un proyecto, estoy trabajando o comienzo a trabajar apenas en eso. Obviamente que ya estamos terminando este año, imposible, pero lo quiero materializar para el 2023. El tema de hoy, síganme en estos 30 minuticos, un tema de reflexión bien interesante, complejo sí. Recientemente se escucha la noticia escalofriante. Esta es alias La Mona, la joven de 16 años que torturaba, asesinaba y metía en bolsas los cuerpos de sus víctimas. Pertenecía al tren de Aragua. Eso está circulando en las redes sociales, en un periódico de la capital de Bogotá. Un tema escalofriante y que sucedía en la Casa del Terror, así llamada, en el barrio El Amparo de la localidad de Kennedy, Bogotá. Hasta es dantesco, Dante Alighieri, Divina Comedia. Hombre, una situación de esas escalofriantes que pone a reflexionar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hablo con propiedad porque estuve 5 años en el programa Ley 1098 del 2006. En otra ocasión hice énfasis pues de los casos que llevé y de cómo entonces nuestra legislación colombiana maneja este asunto. Y quiero hacer una recomendación aquí, pues no es publicidad, pues es con una colega fiscal aún de infancia y adolescencia, los que quieran documentarse. Ella no sabe de que yo estoy aquí haciéndole un poquito de publicidad. Entonces, este libro, Delincuencia Juvenil versus Legislación. Saludos, doctora María del Socorro Vallejo Murgueitio, de aquí de Cali, Santiago de Cali, fiscal aún de infancia y adolescencia acá. Bien, entonces, para dilucidar esto, pues hay que hacer un paralelo también, no solamente en la legislación colombiana, sino también con la norteamericana, Estados Unidos. Porque pues eso es bueno hacer esas comparaciones. Y entonces es bien sabido que más que todo por la... A ver, yo tengo aquí un documento en YouTube que está suscrito por la doctora Carolina Villadiego Burbano. No la conozco, pero se titula Sistemas Penales para Adolescentes en América Latina. Y entonces hace en 3 páginas más grosso modo, hace pues énfasis en que ha habido cambios influenciados sobre todo por la adopción de la doctrina de las Naciones Unidas para la protección integral y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la consolidación normativa de los derechos de las personas procesadas penalmente, la constitucionalización de los derechos de la niñez y de las personas en conflicto en la ley penal, la implementación del sistema penal acusatorio. Bueno, hago énfasis de que revisando pues esta documentación de la doctora Carolina Villadiego, pues efectivamente uno se pregunta pues si realmente es hora de cambiar el sistema del manejo del sistema de responsabilidad penal para adultos en Colombia con la ley 1098 del 2006. Ya tiene entonces un buen tiempo
circulando esa legislación. Y resulta de que dice el artículo 139 que el juzgamiento de los menores va de 14 a 18 años. Que la finalidad del sistema no es otra cosa que medidas con carácter pedagógico, específico y diferenciado de los adultos, bajo ese sistema de protección integral, lo que dice allí en ese documento la doctora Carolina, que tiene como finalidad garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. También el sistema procesal de la 1098 dice que para los mayores de 10 y menores de 14 años que incurren en delitos serán sujetos de medidas de orientación, protección y tratamiento. Hasta allí nomás, es decir, la edad de juzgamiento va de 14 hasta los 18 años. Y es que, es decir, esto que sucede y que pasó pues con este tema del el tren de Aragua y de lo que se cometió por parte de esta joven que aceptó sus cargos allí, tengo entendido, pone de manifiesto una situación bien compleja en nuestra juventud, en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Para no ir muy lejos, voy a documentar dos casos básicos que básicamente que pude atender en Defensoría Pública, como en este programa, y entonces me llamó mucho la atención de un jovencito, un joven, 15, 16 años, que mató a otro jovencito con arma cortopunzante. Eso se quedó así porque no se supo, no se enteraron las autoridades que había sido este joven. Sin embargo, el rum rum por ahí en el barrio llega al papá de la víctima, un señor vigilante de barrio, y el señor hace algunas manifestaciones que llegan a oídos del joven. El joven, adolescente victimario, un día cualquiera llega con otro en moto, dispara contra ese padre de familia delante de su mujer y delante de su otro hijo menor de edad, causándole la muerte. Él es capturado pues, metro más arriba, sin arma, y se viene toda la investigación por ese delito, la muerte del señor. Y ahí entonces me entero del tema de la muerte, pues también del hijo, en manos de este joven. Ese joven, para no alargar el cuento, aceptó cargos casi a última hora, por allá, llegando a juicio, y entonces, a regañadientes, ese muchacho fue condenado a 5 años por una juez de aquí, con funciones del circuito pues, para adolescentes, y no sé si estará purgando todavía esa pena, porque el sistema procesal pues establece que irán a un centro especializado los jóvenes pues para estos delitos, así tengan de 14 a 18 años, porque es que la norma dice, el artículo 187, y les aclaro algo, dice que el 187 dice que la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión.
En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde 1 año hasta 5 años. Salvo que se trate, como dice ahí al renglón siguiente, dice: la privación de la libertad en centros especializados se aplicará a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 que sean hallados responsables de delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. En estos casos, la privación de la libertad tendrá una duración desde 2 hasta 8 años. Luego, entonces, en este caso, pues el joven tenía 15, 16 años. Estaba dentro del rango, pero lo que quiero indicarles es que cuando se trata de delitos graves, como los que mencioné, homicidio, por ejemplo, pues no importa que tenga los 14, irá a un centro especializado y la pena va de 2 a 8 años. En este caso fue condenado a 5 años. También tuve la ocasión de conocer de 2 menores, uno de 13, hermanito con el de 14, violaban a su hermanita de 9 años. Eso también llegó acá a infancia y adolescencia. El joven de 14 años fue judicializado porque, pues por la edad, pero el de 13 no, porque a él le aplica una protección, como dice acá. El artículo señala de la ley 1098 que cuando se tratan de menores de 14 años, pues a ellos no aplica sino medidas de protección. Dice cuando se trata pues niños y niñas menores de 14, 143, la norma. Cuando una persona menor de 14 años incurre en la comisión de un delito, solo se le aplicarán medidas de verificación de las garantías de los derechos, de su restablecimiento, y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa. El de 14 fue también condenado a 5 años porque era un acceso carnal espantoso, y su hermano del 13 pues fue puesto bajo este procedimiento del 143. Entonces, pues miren ustedes la gravedad de situaciones que se presentan con los infantes y adolescentes. Ahora, miren ustedes, en Estados Unidos, ¿cuál es la edad penal en los Estados Unidos? Dice 16 años en los estados de Georgia, Michigan, Missouri, Texas, Wisconsin. Eso es lo que encontré por acá por internet. Y 17 años en el resto de los estados, la edad mínima para ser juzgado como adulto en corte criminal. Y es que recuerden que hay una situación acá que dice, esto en el año 90 había un eslogan que se corre, Voz Populi, penas de adultos para crímenes de adultos. Resulta de que, viendo también por acá por internet, dice, el primer estado en procesar menores como adultos en Estados Unidos fue Florida. Ahí se aplica además la política, comillas, una vez adulto, siempre adulto, la cual establece que un menor será siempre juzgado como adulto una vez que haya sido condenado y sentenciado anteriormente. Bueno, es que en este caso, pues, de los 2 casos que les comento, pues si fueron condenados a 5 años, un joven de 15 pues saldrá de 19, de 20, el de 14 de 19, porque igual pues entran a un programa de seguimiento de la sanción
impuesta, porque entre otras cosas hay que distinguir, acá se imponen sanciones para los menores de edad, con ese fin, por una protección integral, y entonces el acompañamiento entre la Defensoría de Familia con el juez de ejecución, que es el mismo juez que impuso la sentencia. No, a diferencia del de los adultos, que allá, una vez que es condenada la persona, pasa al juez de ejecución de penas. No, acá el juez que impone la sentencia condenatoria es el mismo juez de ejecución de la pena, de la sanción, no de la pena, sanción. Y entonces en compañía con la Defensoría de Familia. Pero esos delitos de agresión sexual y en este caso de homicidios, full time, es tiempo completo. Eso no es que después van a evaluar si el joven pasará a una libertad condicional, porque ese fenómeno, pues, entre otras cosas, miren que aquí en este caso del estado de Florida se documenta lo siguiente. Miren, Cristian Fernández es un joven de 12 años que mató a su hermanastro de 2 años al golpearlo contra una repisa. Ese jovencito había sido objeto de abuso físico y psicológico, pero se convirtió a raíz de ese asunto en un adulto. Sin embargo, entró a la justicia juvenil y se condenó, pues pudiendo salir cuando cumpla los 19 años. Resulta que en Estados Unidos el Tribunal Supremo para el 2005 puso fin a las ejecuciones de los menores, porque como en Estados Unidos pues hay pena de muerte en algunos estados, en este caso para los menores de edad también lo había, pero hasta el 2005 fue que se le puso fin a eso. Y para el 2010 eliminó esa sentencia sin posibilidad de libertad condicional y también de cadenas perpetuas. Y hay algo muy interesante acá, porque este asunto, como a mí me encanta, pues también no solamente mirarlo desde política criminal, desde la cuestión de la pena procesal penal, sino criminología. Resulta que hay una academia de psiquiatría infantil y adolescente en los Estados Unidos que explica que la zona del cerebro responsable de las reacciones instintivas, incluidas el miedo y el comportamiento agresivo, entre paréntesis lo dejo, es conocida como la amígdala y se desarrolla temprano. En cambio, dice esta academia de psiquiatría, que la zona del cerebro que controla el razonamiento y nos ayuda a pensar antes de actuar es el córtex frontal. Y ese se desarrolla más tarde y no alcanza la maduración hasta bien entrada la edad adulta. Ese es un asunto para pensar. Entonces, porque los menores, los adolescentes, volviendo al caso de la mona, que se reporta como una situación pues compleja, un crimen atroz, porque es espeluznante. Uno, incluso hasta la misma judicatura, que creo que prohibió hablar sobre, es decir, que hacer público esta situación, claro, obviamente. Pero la revista Semana tuvo acceso al expediente y se escuchan declaraciones y aterradoras imágenes que un juez ordenó censurar por la crueldad y la brutalidad del crimen. Cuerpos apilados mientras los asesinos dejan en video la evidencia de la masacre. Imágenes que les hacían llegar a sus rivales en los negocios criminales como una suerte de aterrador mensaje de los que les podía ocurrir. Se trata de una escena macabra, dantesca. Volvemos con el Dante Alighieri, que para la justicia no deja duda
de la existencia de las casas de pique en Bogotá y con una menor al frente de los asesinatos. Alias Lamona cogía un cuchillo y los apuñalaba en el pecho. Luego de 4 minutos no se moría, porque decían que paradójicamente uno de ellos, pues, escúcheme que me causa esto risa, porque pues, es decir, había uno que decían que estaba rezado. Entonces eso es lo paradójico, pues. Y no que me estoy riendo de la situación, créanme, con todo respeto lo digo, pero hombre, mire lo que dice aquí. Dice, Alias Lamona coge un cuchillo y lo apuñala en el pecho. Luego de 4 minutos no se moría. Entonces otra mujer le dice, no lo haga sufrir. Le quitó el cuchillo y le apuñaló en el cuello. Continúa el relato de ese testigo, llevado por los asesinos a la llamada Casa del Terror en el barrio del Amparo. Las víctimas de Alias Lamona eran 3 hombres y una mujer. Los 4 estaban en un bar de la zona, fueron invitados a compartir droga y licor en la casa. Llegaron en un visitaxi y en cuestión de minutos estaban amarrados de pies y manos, con pistolas sobre su cabeza y cuchillos en el cuello. La advertencia era estremecedora. Horrible. Mejor dicho, ni sigo diciendo eso. Porque es que uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega la degradación del ser humano? Una jovencita, una mujer femenina. Bueno, no quiero justificar eso, que lo haga también un hombre, pero normalmente uno encuentra, pues, digamos, un muchacho, pero una niña, una jovencita de 16 años. Y hacer una atrocidad de estas, pues, excúseme, ¿cómo se aplicaría en este caso la justicia? Entonces, si tenemos en cuenta lo que indica el artículo 179, que son los criterios para definir la pena de la ley 1098, pues habría que imponerle la máxima, que son 8 años. Si tiene 16 años, saldría de 24 años, porque no por cumplir los 18 años pues va a salir en libertad, sino que la pena pues debe cumplirla en su totalidad. Pero en qué ya siendo adulta de 24 años, pues volver a la misma situación, pues obviamente que aplica ese refrán, entonces, el refrán que les decía entonces, que una vez adulto, siempre adulto. Un tema de reflexión, queridos amigos, colegas, todos los que les gusta y les apasiona esta área del derecho penal, porque ¿qué está pasando en la sociedad colombiana? ¿Qué está pasando con nuestros infantes, nuestras adolescentes? Está bien que pues se haga énfasis en esa protección integral, de acuerdo con los tratados pues internacionales de las Naciones Unidas, el tema pues de la UNICEF, protección a los menores, porque dice que no hay causa que merezca más allá prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Se lee en el texto un plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990, UNICEF, Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, y las recomendaciones, entre otras cosas, yéndonos hasta el artículo 40, dice pues que para el tema de la edad, de la pena, para judicializarlos como causa criminal, pues establece por allí en el subnumeral tercero, dice: los estados partes tomarán
todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes. Y en particular, el numeral tercero, literal A, el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. Entonces es hora, y esto queda como tema de reflexión, para que se hagan estudios interdisciplinarios a ver qué es lo que está pasando, una convocatoria a los frentes que se siguen, conversatorios en las universidades que existen acá en Colombia. Por favor, ¿dónde están las universidades para hacer ese tipo de estudios en relación con este tema de infancia y adolescencia? Escasamente por las universidades no se tiene el programa ni siquiera como tal de educar a los futuros abogados en esta legislación, ley 1098 del 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, porque me ha tocado, y en otra oportunidad, un docente de la Universidad del Cauca, creo que me pidió y solicitó una charlita a los estudiantes, porque pues ese programa en el pénsul apenas me lo cachetean allí, pero esto es un problema. Y este sistema penal de tendencia adversarial de la 906, pues no se puede comparar tanto con la 1098, pero tiene muchos elementos allí en comparación. Y aquí hago énfasis que muchos abogados ni la más remota idea tienen sobre esta ley. Van allá a esos casos, llevando casos ante infancia y adolescencia sin tener la más remota idea de qué es la ley 1098 o cuál es el proceso ante la jurisdicción esta de infancia y adolescencia. Entonces, hasta aquí queda esta reflexión. Bueno, chao, chao.